Muy buenos días. Estoy aquí otra vez para platicar de cine. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días. Buenos días a todos. Emanuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. José Luis. ¿Qué onda? Good ¿Cómo morning. andamos? Buen día. Ahora nos toca irnos al oriente. Vamos ahora con Kung Fu. Vamos a platicar de la primera película de Bruce Lee, Big Boss. Bruce Lee ya lo conocíamos, o bueno, en el occidente ya se conocía por ser Kato, en el Avispón Verde. Y ya estaba trabajando en Hollywood, era director de coreografía de peleas, etcétera. Entonces, pero no le dieron la oportunidad, no lo querían, digo, era demasiado oriental todavía. Todavía no estaba, USA todavía no estaba preparado, Hollywood no estaba preparado para tener un protagonista amarillo. Y le quitaron, le robaron el programa de Kung Fu, se lo dieron la cara, pero, pero bueno, o sí lo ves con ese contexto y sí como que, qué gacho, pero recordando, viendo los antiguos capítulos, que bueno, cuando vi los antiguos capítulos en la tele, pues sí lo disfrutaba uno, pero qué lástima, hubiera estado excelente ver ahí a Bruce Lee, pero bueno, no tendríamos estas películas. Y el gran impulso que tuvo el Kung Fu, todos los 70s y 80s, y todo lo que ha provocado. Pero bueno, Jacob, Big Boss, primera película de Bruce Lee es del 72, 71, perdón. 31. Sí, bueno, fíjate que, pues para empezar, yo recuerdo haberla visto en la tele. O sea, ayer digo, te has comentado, la revisité, pero la primera vez que la vi fue creo que fue en Canal 7, la verdad no me acuerdo qué canal. Pero sí recuerdo que fue en la tele y sobre todo, ¿sabes por qué no recuerdo? Porque ayer que estaba viendo me di cuenta que la vi bastante censurada, ¿no? Sí, la versión que vi. No, ya, por ejemplo, ayer la que por ahí nos pasaste, pues ya se veía, hay escenas que no recuerdo haber visto y una escena también por ahí de, íntima que sale Bruce Lee con una mujer, esa dije, wow, esa escena no la recordaba. Entonces, dije, esta sí es diferente. Pero bueno, la esencia, pues, se mantiene, ¿no? Yo recuerdo que sí, la primera vez que la vi me impactó mucho, sobre todo las peleas, ¿no? La historia va de que supuestamente pues, es invitado a trabajar acá Bruce Lee a Bangkok, a Tailandia, con una familia, ¿no? Un tío y un primo, no sé, a una fábrica de hielo, ¿no? Y donde hay injusticias, hay abusos y no, de hecho, ya ahora que lo vi, digo, la absoluta anarquía laboral, ¿no? Sobre todo, yo estaba dándome cuenta de pobre gente que trabaja ahí, ¿no? No, o sea, una de las cosas que me sorprendió ahora que la revisité es que, bueno, sí, en estas películas se muere mucha gente. Lo que me sorprende es que se muere mucha gente y no pasa nada. Sí, y hablando perfectamente de la película, en el sentido que, oiga, no hay policía, no hay alguien, un estado que marque algo en relación a eso, porque se muere hasta, bueno, en la película se mueren casi todos los protagonistas que salen. Pero total, el punto de lo interesante no es eso, eso ya es el contexto. Lo interesante es obviamente ver a Bruce Lee dando patadas. Que fíjense que creo que lo padre de esta película es que se tardan en presentarlo, ¿no? Eh, por lo menos la primera media hora no sale Bruce Lee, pero no sale peleando. Y eso mantiene mucho el suspenso de quién es este personaje, ¿no? Obviamente en la película. Igual uno ya lo tenía en mente, pero hay no que llega y se contiene bastante. Y luego ya cuando empieza a pelear, eso se me hace muy padre porque te marca el contraste de lo que era su estilo de pelea con los otros, actores de la película, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, oye, vaya, Bruce Lee tiene un nivel distinto. Por ejemplo, el primo sabía pelear muy bien, ¿no? El que sale ahí, que antes de que él empiece a pelear es el que defiende como que a la raza. Pero cuando ya Bruce Lee sale peleando, o sea, ahí notas la diferencia en sus golpes, en sus movimientos, de una forma impresionante. Y hablando propiamente de lo más importante que es las artes marciales, creo que supieron hacer muy bien eso, sí. Y sí, yo que tengo entendido en el trasfondo de la película, esta fue la película que lo revivió, ¿no? Porque precisamente, no es que fuera un personaje perdido, pero sí ignorado por todo lo que ahorita decías en Hollywood. Entonces él pues, se regresa a Asia a tratar precisamente de hacer cine en Hong Kong, que era
digamos, también en la meca del cine en esa región, ¿sí? Y pues esta se convirtió en un trancazo, ¿no? Un trancazo que nadie esperaba, creo que ni él mismo. Y pues sí, es una película que definitivamente sí soy para ver a Bruce Lee, hay que empezar aquí. No, no sé si es la mejor, porque luego las que vienen, Fist of Fury, Operación Dragón, todas esas, pues ya son de otro nivel, pero sí es una buena introducción para entender cómo fue de ahí después convirtiéndose en la leyenda que es, ¿no? Del cine. Y aparte de ver el contraste, pero bueno, te lo platico. ¿Emanuel? No, la verdad, yo sí estoy bien chiflado porque estamos hablando del señor Don Bruce Lee, porque les platico de volada que, no sé si recuerden o se enteraron de que hubo una revista española que se llamó así, Bruce Lee, ya que en España hay una buena cultura de artes marciales. Y llegué a coleccionarla de adolescente y no les miento, la casita de madera estaba tapizada de pósteres del señor. Y por eso es que tardé mucho en ver las películas. No recuerdo, eso es algo que José Luis me corrija, no recuerdo que estuvieran en VHS, incluso en el macrocentro, macro videocentro que estaba por ahí. Y la llegué a ver nada más hasta el canal 5 en esas funciones de medianoche. Y yo sí recuerdo que llegó a pasarse en al menos una ocasión la escena esa donde sale Bruce con la prostituta, pero ya era a las 1, casi 2 de la mañana cuando pasaban, ¿no? Era cuando Canal 5 de repente a la medianoche pasaban cosas interesantes, como Amadeus en su momento. Pero con respecto a Bruce Lee, pues es que sabemos cómo se las gasta Hollywood todavía, pero en aquel entonces era más complicado para las personas que tenían ciertas cuestiones con respecto a su raza, ¿no? El problema racial que hasta la fecha sigue estando ahí y que bueno, ya se está cayendo en el otro extremo de lo correcto, pero no es el momento ahorita para hablar de eso. Pero miren, algo que sí quisiera decirles en la primera ronda es lo que se refiere a este género que nosotros ya hemos hablado antes, aunque sea de pasado, ¿no? El wuxia con los chinos. Pero algo que se me hace bien chido en las películas de Bruce Lee es que, a diferencia de otra clase de películas en las que el guerrero, el experto arte marcialista, así como lo planteó en su momento el Bushido, ¿no? Que les platicaba hace poco que estaba leyendo, y que se retoman cosas de la caballería en que el güey protagónico tiene todo un linaje. Algo que me gusta de los chinos es que a veces es el underdog, el tipo que vive en la calle, el tipo que lo enseñó a su abuelo, el tipo que no necesariamente tiene ese linaje, que puede tenerlo, pero que no necesariamente. En ese sentido, algo chido de esta primera película de Bruce Lee es que es una especie de underdog. Sabemos, nos tenemos destellos de lo que ocurrió con la desgracia familiar, lo que le pudo haber ocurrido a alguien de la familia, ese pedacito de jade que implica la promesa de no agarrarse a madrazos, pero eso de tardarse tanto en mostrar las habilidades era algo muy común en el género. Recuerden que en las películas de samuráis de los 40, 50 era prácticamente hablar de las hazañas del prota o del antagonista, hasta nada más la pelea final de 3 segundos, ¿no? En este caso, al menos nada más esperamos media hora, porque en El Regreso del Dragón, cuando se pelea con Chuck Norris, también el güey se tarda más de 20 minutos en aventarse sus primeras 2 o 3 pataditas. Salgo de aquí. Y algo que me gusta de esas películas de Bruce Lee es que es una especie de underdog, no precisamente el tipo que viene con todo ese linaje, les decía. Y pues yo creo que el güey llena la pantalla. Es una de las muchas razones por las que ya empezó a despegar pues en 2 años, ¿no? Del 71 al 73, son 2 años antes de su muerte. Y pues bueno, no queda más que especular qué hubiera podido pasar, pero decíamos, el güey llena la pantalla en cuanto está por ahí. Ya al momento en que tira los madrazos, sabemos que no es tan estilístico como lo acostumbraba la ópera china, de ser hasta sobreactuado el golpe, ¿no? El movimiento. Algo que todavía a los chinos les ocurría después de Bruce Lee, pero obviamente con toda la escuela que él dejó, ya era algo entre comillas, más realista, porque recuerdo que en el Gran Jefe todavía se aventaba unos saltos de unos pinches 2 metros, ¿no? Para poder saltar bardas, para poder llegar a otro lado, pero eso nos indica que hubiera una cierta dosis de realismo, y pues yo creo que eso se lo tenemos que agradecer a, a nuestro actor de hoy. Desde José Luis. Gracias, sí. Yo no sé, no recuerdo si tiene un mote con el que se le conozca. Yo más bien me inclinaría por el dragón. No es solamente Bruce Lee como nombre artístico, es el dragón, así como Jordan es su majestad.
¿no? En básquetbol. Y así otros motes que se le colocan a ciertas personas que reflejan lo que son prácticamente. Y acá, pues bueno, la película yo también la vi bastante tiempo atrás. La volví a ver, me parece, con Emanuel y con Dani en Apodaca. Y si no, vimos una película sobre eso. No recuerdo bien. Manuel, ahí tú me ayudarás. Era con otro actor, por supuesto. No recuerdo cuál era el propósito de la película, pero bueno, el caso es de que es cierto, tarda en la acción en suceder. Bueno, no, miento, sí existe desde un principio, pero se nota hasta un poco torpe, aunque el tipo era bueno, que era el primo, ¿verdad? El tipo era bueno, aún así se nota torpe o así lo quisieron hacer ver, no lo sé. El caso es que yo recuerdo con mucha claridad em, que no se distinguía por grandes diálogos en esta película, no había mucho, quizá lo estaban calando, quizá estaba intentando mostrar qué es lo que podía hacer, pero definitivamente los movimientos precisos, fuertes, ágiles que mostró en las peleas, con eso tuvo para lanzarse, ¿no? A mí me encantan estos previos en donde uno medio supone que pasó antes, ¿no? Y empiezan los primeros intentos por descontrolarse y es donde uno dice, sí, 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 a ver qué pasa, como decía ahorita Jacobo, ¿no? No nos tienen ahí a la expectativa y empieza a notarse, al menos para mí, cuando me parece que era un salto con el primo, no me acuerdo, estaban peleando, defendiendo a alguien o algo así. El caso es que dan el salto y ahí es donde dices, el primo le dice, "Órale, eres bueno, ¿no? Tú también puedes. Y luego con dos simples golpes, creo, o tres, se echa un cuate o no me acuerdo cuántos. El caso es que se empieza a notar y eso es lo chido de la película. En particular, desde luego, para mí no es la mejor del señor Bruce Lee, no para nada, ¿no? De hecho, como que van subiendo el nivel, conforme van avanzando. Yo creo que si hubiera seguido con vida, habríamos llegado a una especie como de canon de todas las demás películas de Kung Fu. Eh, Habrían quizás hasta intentado pedirle perdón por no haberlo incluido en en la serie. Algo hubiera pasado, no estoy muy seguro bien de qué, pero definitivamente el tipo tenía una personalidad arrolladora. Y me estaba acordando hoy en la mañana que me levanté y dije, ¿hago lagartijas o no hago? No, no hago. Y no hice, me comí un tamal. Y entonces me quedé pensando en Bruce Lee porque vamos a hablar hoy de él y dije, si lo tuviera yo al lado me estaría regañando como lo hacen mucho los chinos, ¿no? Así de que, ¿qué estás haciendo? Ponte a trabajar, haz ejercicio me hubiera quitado el tamal, ¿no? De la boca. Y esa personalidad la reflejaba el tipo en las películas, ¿no? Entonces sí, es todo un señorón, un señor feudal prácticamente, porque todo tenían que cuadrarse con él en asuntos de artes marciales. Pero bueno, ya no me extiendo más, porque si no, le voy a seguir. Y que yo sepa, Emanuel es un experto, así que aprovechen. Yo no sé ustedes dos, pero Emanuel sabe un chorro. Gracias, José Luis. Yo se me hace que la vi en el canal, cuando existía el canal 34 aquí en Monterrey. También como a las 12 de la noche. Este, y obviamente está increíble esas escenas al final. Todas las escenas de la fábrica de hielo es lo que más disfruté. Y ya viéndolo otra vez, pues sí, no es la mejor película de Bruce Lee y también debería decir que no es una muy buena película. Las actuaciones son malas, las escenas a veces están un poquito chuecas. Pero bueno, está muy interesante el background de la película. Eso también, de hecho, debería haber una película sobre cómo se hizo esta película. Cambiaron el director. Quitaron el protagonista iba a ser el primo. De hecho, estaban filmando la película para que los dos, o sea, llegó un punto en que tuvieron que filmar la película con los dos como protagonistas y después ya cortaron, editaron para que ya no fuera el protagonista Bruce Lee al final. El primo iba a ser el protagonista. Lo terminaron matando a la 40 minutos.
Ay, pero sí está horrible las matanzas, nomás no matan a la muchacha, matan hasta el niño, como creo que tenía como Hasta el unos 11 niño, 12 años. Está horrible eso. Hay mucha sangre. los cadáveres Pero sí, no, explotados. no llega, no aparece. Son red flags. Si vas al trabajo y matan a alguien o te pegan, y si te dicen que desapareció alguien y dicen que van a ir a la policía y realmente no fueron a la policía, es una gran red flag, renuncias trabajo. Este, y pues también en cuestión de postproducción hubo muchos cambios, hubo muchos cortes, hubo mucha censura, porque inclusive era una escena que cortaban la cabeza a uno de los amigos de Bruce Lee. Inclusive problemas con el soundtrack, no sé si a ustedes les tocó, pero en la versión ya medio oficial que existe, hay canciones de rock and roll, ahí está Pink Floyd como parte del soundtrack. Y otra banda que se llama eh, Crimson King, también esa psicodélica de los 70, blues psicodélico de los 70. Pero está increíble escuchar Time de Pink Floyd en la escena cuando llega el primo a conocer el gran Big Boss. Luego le dan la checada. No me acuerdo, Eh, fíjate de eso. Está increíble. Y otras canciones que son un poquito más oscuras, pero de Pink Floyd, pero ahí están. Está increíble eso. Y que haya un lanzamiento así en DVD, en Blu-ray, inclusive en digo, yo la vi en Amazon, entonces está curioso, está interesante. Eh, pero Bruce Lee es la estrella. Bruce Lee sea la película y por Bruce Lee la vemos. Y sí, como dice José Luis, es el gran señor, ese gran maestro de artes marciales. Es el contraste. O sea, el primo peleaba con los puños y se echaba, o sea, golpeaba a uno, y luego se echaba a otro, y luego se echaba a otro, pero no nos tiraba. Luego llega Bruce Lee, como dijo José Luis, con un puño, los tumba a los dos. Este, y luego ya, los primeros ataques ya cuando está peleando formalmente Bruce Lee son con patadas, no con puños. Y es el contraste del antiguo estilo a lo que va a ser a partir de ahora. Porque bueno, no olvidemos que películas de Kung Fu ya tenían más de 20 años haciendo películas de Kung Fu en China. Muy diferentes, con armas, etcétera. Ya había una tradición muy grande. Pero bueno, cedo la palabra. Jacobo. Sí, yo estoy de acuerdo en que creo que es más interesante la historia detrás de la película que a veces la película misma, sobre todo porque se habla mucho de eso, o sea, se habla mucho de cómo fue esa película que a lo mejor si no hubiera sido por el gran jefe, no conoceríamos a Bruce Lee, porque la verdad lo que conocíamos de él, insisto, era algo muy sesgado, era algo muy limitado. Ya fue hasta ahí después de él que lo es. Y bueno, yo tampoco sé mucho, pero casi las dos o tres biografías que lo he visto lo mencionan, ¿no? Mencionan al gran jefe como ese par de aguas. Incluso esta película biográfica que sí ya por los 90 lo mencionaban bastante también, ¿no? Y recreaban escenas del gran jefe. No sé si lo ubican esa película de sí de Hollywood, que no me acuerdo quién era el actor. Jason Pero Scott Lee, se me hace que esa es la que decía José Luis sí, hace rato. sí, A lo Jason Jason Scott, mejor, Jason, a lo Scott, mejor. sí, ya me acordé, sí, sí es el actor. Y ahí, por ejemplo, hablaban mucho del gran jefe, cómo fue la oportunidad. De hecho, hay una escena en esa película donde él está en Estados Unidos y cómo van a buscarlo, ¿no? Precisamente, o luego ya de regreso a Hong Kong, mejor dicho, porque, bueno, precisamente ahí creo que también lo interesante, ¿no? De cómo Hong Kong se convirtió en esa puerta para las artes marciales, porque es que también las artes marciales en China no se conocían mucho, y la verdad es que también el concepto de artes marciales que los chinos tienen variaba bastante a como nosotros pensamos que en China es que nosotros pensamos que como que todo el mundo practica el Kung Fu y es el mismo, pero la verdad es que son muchas escuelas, algunas son más antiguas, algunas son hasta donde yo entiendo y por lo que he leído, también presumen cosas que no tienen, ¿no? Una antigüedad que no es y demás. O sea, ahí hay varias cosas que se mezclan entre la ficción y la realidad. Y lo cierto es que el mundo occidental empezó a conocer más las artes marciales después de la irrupción en este caso, de los británicos
a China, y sobre todo después de lo que se conoció como la guerra de los boxes, que fue este movimiento xenófobo a finales del siglo XIX, donde los chinos se lanzaban a la calle a golpear extranjeros, y los extranjeros no sabían ni cómo los estaban golpeando, ¿no? Y entonces ahí fue como empezó a darse a conocer las artes marciales, y luego todo eso era tan sorprendente para los occidentales que se llevó al cine, y propiamente fue en Hong Kong, porque precisamente era la colonia británica, que ya saben, fue hasta los 90 que pues todavía siguen teniendo problemas de autonomía, pero bueno, no vamos a hablar de política aquí, vamos a hablar de Bruce Lee. Pero es porque precisamente Bruce Lee crece en ese contexto. Para mí creo que eso es lo interesante de Bruce Lee cuando yo pienso en él. Es la esencia del chino que está dividido entre lo que es ser de Hong Kong y ser parte de un mundo más abierto y la China tradicional. ¿No? Yo es lo que pienso, digo, a lo mejor tengo una visión a lo mejor muy a lo mejor académica al respecto, pero es que sí se me hace muy interesante también, o sea, todo lo que están mencionando de la figura y lo que representan las artes marciales, bueno, pues por eso, porque él es un tipo que da presencia en el mundo occidental, pero también en el mundo asiático, entonces fue esa conexión que gracias a él precisamente ya después pudimos conocer todas las películas de artes marciales que había, las que estaban y las que venían, ¿no? Porque bueno, pues hay que entender que también se dejó todo un legado enorme, ¿no? Eh, y, y bueno, sí, y volviendo a la película, sí, o sea, su presencia, su ropa, su peinado, o sea, lo ves y inmediatamente es reconocible, ¿no? Y en cuanto a las peleas, sí, las peleas y es lo que ahorita trataba de explicar, pero que afortunadamente ustedes lo hicieron mejor, las peleas que estaban a su alrededor se veían burdas comparadas con las de él, ¿no? Por ejemplo, el primo pelea y lo golpeaban y se veía así como que muy tosco, y con una elegancia, una patada, un golpe, y parecía que estaba lanzando todo su ki, ¿no? Y entonces, sí, o sea, esta película creo que sin ser la mejor, sí te muestra ese Bruce Lee, que es cierto también lo que dice José Luis, ya después lo vamos viendo cómo va subiendo de grado y de niveles, sobre todo en cuanto al uso de armas, ya ve que después vienen los chacos y todo eso que precisamente va a ser bien famoso Bruce Lee, pero aquí sí lo vemos tal vez eso es lo interesante, lo vemos en un entorno mucho más realista hasta cierto punto, el mundo rural de Tailandia, que de hecho a mí me sorprendió también ver todo verde por donde se volteaba en la película, sí, De hecho. era a veces hasta, sí, hasta Envidia. extraño, sí, bueno, envidia para los que vivimos por acá en el desierto, sí, pero que ahí a lo mejor yo tendría algo una especie de queja, pero más bien porque no conozco, o sea, cómo también no se notan las artes marciales tailandesas que, bueno, pues, tienen lo suyo. Ya ven que, por ejemplo, el cine con Tony ya se ha reivindicado bastante. No sé si ubican a este personaje que es tailandés y que, híjole, también es una máquina de dar golpes. Bueno, ahí le dejo también porque si no voy a hablar mucho. Gracias, Jacobo. ¿Emanuel? Oigan, pues les platico que desde hace unos 3 años practico Kung Fu tradicional y mi instructor es un toro de casi 60 años, ¿no? Que tiene un físico impresionante. Y por lo mismo que es Wushu tradicional, o sea, a la antigüita, es nada cuestión espectacular, sino es cuestión de efectividad, ¿no? Y él mismo dice, un golpe a un oponente en estas artes marciales tradicionales. Y bueno, para alguien como él que tiene más de 40 años practicándolo, definitivamente sí, ¿no? Pero algo que me llama la atención con esas artes marciales tradicionales, como lo comenta el Sifu, es que las artes marciales son hechas para hacer daño. O sea, no es para andar con cosas, con tonterías. Son para hacer daño, es directo a puntos sensibles, es derrotar al otro, hacerle daño. Y en ese sentido, no son muy comunes, por ejemplo, las patadas altas. Y ahora retomo lo de Bruce Lee, que él, como practicante también tradicional, ¿no? Obviamente, odiaba las patadas altas, pero sabían que eran muy espectaculares y muy vistosas. Yo creo que por eso vemos a James Dean, que también era un arte marcialista reconocido en su momento y actor reconocido en su momento, que pasó a segundo plano, obviamente por todo el carisma, pero también por esas cuestiones habilidosas, vamos a decirle así, de Bruce. Y aparte, yo creo que, como seguramente recuerdan, que mucho tuvo que ver el que Bruce Lee haya participado en películas siendo niño, aunque hayan sido con otras cosas que no tenían que ver con artes marciales. Sabía cómo moverse ante la cámara y creo que por eso mismo fue bastante conveniente al momento de este boom con esta primera película de artes marciales como tal. Y no es algo que se ve aquí, ustedes lo saben, pero yo creo que valdrá la pena en su momento cuando platiquemos de los puños de la furia, o también llamada Conexión en China,
sobre el nacionalismo, con esto que nos comentaba Jacobo, acerca de cómo se veía la población china, cómo se trataba a la población china, incluso en la misma China. Y yo creo que también es uno de los motivos por los que fue tan popular. Aunque aquí no queda de forma tan evidente, creo que sí podemos ver una especie de latencia en el sentido de que no están en su tierra natal, se está hablando de abusos hacia los chinos y cómo es que finalmente este prota pues llega a defender a los suyos, aunque sea en un nivel mucho más pequeñito, ¿no? No precisamente contra los japoneses como tal, ya como lo veremos en la segunda película. Y pues sí, ya lo veremos también después, ¿no? Pero en Los Puños de la Furia ya veremos más dinero, una mejor coreografía. Pero algo que comentaba hace rato Jacobo y que llegaron a decir en su momento quienes lo conocieron, entre ellos los que también ubicamos, ¿no? Sammo Hung, Yuen Biao y Jackie Chan, que era impresionante el tipo cuando lo veía, ¿no? Que no podían despegar los ojos del físico que tenía y obviamente de cuando aplicaba las artes marciales. Hay mucha gente que es detractora de Bruce Lee porque consideran que no le hizo mucho bien a las artes marciales como tal, ¿no? Las dio a conocer en el sentido de que se masificaron, pero no en otras cuestiones que quizás después les pueda comentar o compartir. Pero a fin de cuentas creo que todos los artistas y actores marciales que conocemos le deben mucho por lo mismo que si no hubiera sido por él, quién sabe cuánto más hubieran tardado, como estos tres que comentábamos, o Donnie Yen, otro, vaya, el de las películas de Ip Man. Y nada más a fin de cuentas recalcar todo el legado que les permitió y nos permite también a nosotros honestamente, ¿no? Seguir disfrutando de estas películas y del género. Muy bien, gracias, Emanuel. José Luis. Sí, fíjate que ahorita que comentas lo del físico, una cosa que era común en las escenas hacia él, me parece recordarlo, era que mostraba esta parte del brazo. Impresionante la cantidad de músculos que se le notaban. Eso no cualquiera lo tiene, aunque haga gimnasio, ¿eh? Sinceramente. Entonces, sí, el físico, él será delgado, pero yo creo que pesaba 2 veces más de lo que debió haber pesado cualquiera por la densidad muscular que tenía el tipo, ¿no? Y eso, de alguna manera, se refleja en la coreografía, o sea, se ven movimientos elegantes, pero tan precisos y tan fuertes, nada más con verlos, ese es el punto, eso es lo que quería decir hace rato, ¿no? La patada voladora, bueno, sí, sí, pues es súper espectacular, yo sé que es muy difícil hacerla, la mera verdad no lo sé, pero los giros, las mismas posturas que hace cuando, o sea, cuando se mueve, se nota que el tipo tiene un perfecto control de todos sus músculos, ¿no? Em, y ahí es quizá lo que termina por sorprender más en lo que sigue de las películas. Le entiende mejor cómo hacer negocio con ellas y eso es lo más chido, porque combina esa personalidad arrasadora, su proyecto de dar a conocer su cultura, su habilidad. Y ahora con capacidad de negocio, pues iba a ser un monstruo del cine el tipo, lamentablemente se fue. Una cosa que yo quisiera recalcar ya para no tardarme tanto, es que yo recuerdo con mucha claridad la escena en donde el antagonista avienta la jaula de los pajaritos, eh, así como que una muestra de super habilidad del tipo, y Bruce Lee dice, ah, sí, pues yo también, y le atina, cae en la jaula y simbólicamente dice, vengo aquí a liberar al pueblito de tu yugo, ¿no? Y termina la película prácticamente así ya la expectativa de qué más viene, esas cosas a mí me gustan, no me gusta que cierren tanto, que quede abierto. Y bueno, creo que la película, la pelea no es tan espectacular de parte del antagonista, pero ya lo veremos en otras, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, José Luis. Es lo que no hemos platicado, algunos detallitos de la película. A mí me encanta cuando están en la noche, cuando se pelea con el hijo y se echa a todos. Pero esa pelea o- se va desenvolviendo el personaje poco a poco. O sea, o sea, y se nota la diferencia del estilo de pelea y también, pues la intención también de Bruce Lee. Porque
tienes a todos y van perdón, es que también me hace reír otras escenas porque también está muy cómica. Cuando aparece en el hielo el muñeco congelado. En lugar de causar terror, causa mucha risa. Bueno, para mí. Pero bueno, tiene todos alrededor, como decía Emanuel, y tira a matar, o sea, el primo lo golpeaba, trataba de noquearlos, pero así era matarlos, o sea, les aventaba el cuchillo y le cajaba y se moría. Y todavía está ese estilo. Son directores conservadores y que tuvieron que cambiar el director porque pues, no se quedaba bien con Bruce Lee, de hecho quería al otro protagonista. Eh, pero bueno, también mencionar, antes de que se me olvide, la cuestión de que, pues por el otro lado, en Estados Unidos, pues tienen la guerra contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, tienen la guerra contra Corea, y están en el auge de la guerra contra Vietnam. Entonces, el oriental es el enemigo, darle una serie, darle una película o darle protagonismo a un oriental es antipatriótico. Entonces, también está ese dilema. Entonces, que entre Bruce Lee y que por su simple carisma y sus simples habilidades, porque esta película es mala, ya las demás sí son buenas, que funcione es sumamente increíble para mí. Digo, es por una persona. Todo esto es por una persona. Todo este movimiento que se dio, o bueno, el impulso que se dio es por una persona. Ya obviamente salen más películas, salen más actores, pero eso es muy importante. ¿Qué otra cosa de la primera película? Bueno, vamos a dar el último comentario. Jacobo. Sí, yo creo que más que agregar es eso que mencionas, y es lo que yo pues, decía que él se va a convertir en una conexión con este cine de artes marciales que ya existía, pero que gracias a él se va a conocer. A lo mejor es darle mucho peso a Bruce Lee, pero es que es cierto, o sea, si no hubiera sido por él, todo eso que mencionas, todos los prejuicios precisamente al mundo asiático en general, sí, existían en Occidente y van a seguir existiendo todo incluso después de Bruce Lee, pero si no es por Bruce Lee, a lo mejor se hubiera retrasado más. No sé si me explico, a lo mejor todavía hubiéramos tardado varios años más en llegar a ese cine, así como ahorita ya ven que de repente estamos descubriendo cine en muchas partes del mundo, ¿no? No sé, en Europa Oriental o qué sé yo, en Sudamérica. Creo que el cine, en este caso de artes marciales, en este caso de Hong Kong en particular, se hubiera retrasado más si no hubiera sido por la figura de Bruce Lee. Y ahorita lo ves, o sea, el legado de todo ese cine gracias a él, desde cosas como El Tigre y el Dragón hasta... Ayer justamente también estaba viendo el intento de Marvel por meterse a este cine que es el de Shang-Chi. Sí, o sea, todo ese cine existe por Bruce Lee, seamos honestos, no, no, aunque sea demasiado, existe exagerado o a lo mejor arrogante, es él, o sea, son versiones, ¿no? Incluso esta famosa etapa en la que le llamaban la Bruce Lee Exploitation, ¿no? Donde ya ven que como muere muy joven y todo el mundo quería seguir haciendo cine con él, empezaron a salir un montón de Bruce Lee por todos lados. Sí, el mismo Jackie Chan cuando no sé si han visto entrevistas con él, dice, yo salí de ese cine, sí, yo era uno de esos Bruce Lee. Sí, que precisamente no alcanzó a tener fama como el Bruce Lee original. Y entonces sí, o sea, en definitiva hay un legado y un cine que, si no, les digo, si no está del todo presente, no está desaparecido y tiene sus momentos actualmente. Digo, no es así el fenómeno actual de cine de artes marciales como lo fue en algún momento, como fue en los 80, yo recuerdo, por ejemplo, que todos querían hacer cine de artes marciales o estaba muy vivo, pero pues ahí está, sí, y sí, por Bruce Lee, que ni qué. Gracias, Jacobo. Emanuel. Hay incluso una película con Sammo Hung que se llama Call Me Dragon, Llámame Dragón, donde se parodia la figura de Bruce Lee. Y él se madrea al protagonista y dice, ¿cómo te atreves a insultar su memoria, no? Pero lo deja en ridículo con el director de la peli y con los otros extra. O sea, es metaficción si quieren verlo así. Muy simpática, por cierto. Algo que decía José Luis hace rato, lo comento de volada, es que con la cuestión del oponente final en el gran jefe, pero pues recuerden que los chinos sí se las gastan. Si es que llegan a viejos los artes marcialistas, es que son excelentes, ¿no? Son otro pedo. Así que por eso ahí está el mérito del protagonista en cuestión, como el mismo Bruce Lee en Operación Dragón, de que llega al final con una persona de edad, pero es porque es chingoncísimo.
en ese sentido, pues bueno, es esta reverencia que se le hace a las personas mayores. Y bueno, ya por último, Bruce Lee habrá sido un sangrón, un arrogante, un mamoncito de primera, pero bueno, es de esas personas que tenían por qué presumir algo. Como decía José Luis, supo combinar esas habilidades que tenía y pues creo que se lo agradecemos todo el mundo. Gracias, Emanuel. José Luis. Sí, sí, pues es el tipo de personas que saben lo que tienen, no tienen ningún tapujo en decirlo y lo dicen, ¿no? Entonces, después sí, caían mal a veces, pero pues bueno, vaya, se les perdona, ¿no? Pero sí, es genial. Yo, pues ya para finalizar, la película sí me agrada, sí me gusta, me parece, iba a comentar algo de los movimientos de los. Que yo respeto mucho a Charles Bronson, pero ¿qué vamos de esas películas en donde se peleaban así, que está muy padre, a esos movimientos, sí, esos movimientos espectaculares de Bruce Lee, de plano, ¿no? Y digo, lo menciono porque pues, es uno de mis favoritos, Charles Bronson, y aunque se daban bien chido, pero pues, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, pues cómo no, fue un auge tremendo lo que se inició ahí y yo se lo agradezco. Quizá no en la forma masificada como se dio en Hollywood, pero en verdad que le hizo un bien al mundo, es su aportación cultural de Bruce Lee al mundo y yo al menos, yo estoy muy agradecido por eso. Es que es lo que trae el Kung Fu. Ritmo, rapidez en la edición. En cuestión técnica, o sea, ¿qué sería de las películas actuales que todas son rápidas si no fuera por el Kung Fu? Que le dio ritmo y que le dio rapidez. Inclusive la música. El hip hop también tiene mucho. Todo lo que la cultura negra atrapó muy bien el Kung Fu porque pasaba una película de Kung Fu y luego pasaba una película de Black Exploitation en el cine. Entonces las veían juntas. Entonces, y como era el oprimido, el chino, porque hay un subtema comunista o socialista, el obrero, el proletariado, muy fuerte, inclusive en esta película de Big Boss. Está bien claro. Y sí, como decía Jacob, sí, al final es la anarquía. Pero está excelente y pega muy bien con el tiempo, con el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, por lo menos. Y bueno, en Occidente mejor, porque también sucedió aquí, entre comillas. ¿Sabes qué? Un paréntesis a esto, Sí, también dale. la filosofía. En sus entrevistas él hablaba de filosofía y eso es algo que creo que también, o sea, aparte de todos sus artes marciales, es algo que también trajo a la discusión, porque ya en Occidente parece que en China y en Asia no ha pasado nada. Entonces, esa es otra cosa que creo que también trajo a la mesa. No, pues sí, estudió Yo, filosofía. ándale. Sí, fue a la universidad, creo que fue la de Washington. San Francisco, sí, ya recuerdo. Berkeley, Bueno, luego, fue a luego Berkeley, fue a Berkeley, fue a Berkeley, el fue a siguiente que Berkeley. hablamos, checamos en qué universidad fue. Pero bueno, muchas gracias. Y como que estamos revisitando las películas de Bruce Lee. Vamos a seguir platicando, ya veremos. Pero bueno, Jacob, muchas gracias. Gracias, saludos. Emanuel, muchas gracias. Luego nos Dios, enseñas algunos movimientos, José Luis. Bye, hasta luego. Toque de la muerte. el toque de la muerte. Oye, está genial ese.